Hola, bueno, hoy vamos a hablar del tallo encefálico, la tercera unidad de neurofisiología, para repasar un poquito para el parcial y bueno, todo eso. Empecemos. Ok, el tallo encefálico. El tallo encefálico está formado por el mesencéfalo, la protuberancia anular o puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo, también llamado médula oblongada. Esta es la conformación del tallo encefálico, las tres estructuras que conforman el tallo encefálico de arriba a abajo. Es la mayor ruta de comunicación del cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Todo lo que pase por el sistema nervioso, todo lo que se procese y todas las aferencias tienen que pasar por este tallo encefálico, que es lo que une al encéfalo con la médula espinal y por consiguiente con el resto de los nervios espinales y con el resto del cuerpo, y bueno, por eso es tan importante. Tenemos que está conformado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Hay una cuestión que dice que o sea, son partes específicas del mesencéfalo. Por ejemplo, en la cara anterior, como ya lo vamos a ver, está conformada por los pedúnculos y en la cara posterior está conformado por las láminas cuadrigéminas. Pero en sí es el mesencéfalo. Entonces, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ok, el tallo encefálico, bueno, las generalidades. Los límites. Su límite es el locus niger, su límite superior es el límite nervioso. El límite nervioso del locus niger. No tiene un límite realmente físico anatómico, sino uno nervioso, que sería el locus niger. El límite inferior sería ya de por sí la decusación piramidal, que es tanto un límite anatómico como nervioso, porque está claramente observable, y nervioso, bueno, porque hay una decusación de las fibras. Entonces de ahí para abajo es médula. Ok, las relaciones. Bueno, se relaciona con el agujero occipital, es decir, con el lóbulo occipital, con todo lo que tenga que ver con la visión. Entonces ahí va a aparecer el quiasma óptico. Y se relaciona también con C1 o atlas, es decir, con la primera vértebra cervical. Y sus dimensiones en total son 7.50 centímetros, conformados por 18 milímetros de mesencéfalo, 27 milímetros de protuberancia y 30 milímetros de bulbo. Bueno, para estudiar el tallo encefálico, su morfología externa, tenemos que ver las tres caras del tallo encefálico. Primero que todo tenemos la cara anterior, cuyas partes están bastante diferenciadas, ya que las separan los surcos, fijándonos principalmente en la protuberancia. El primer surco que tenemos, de abajo hacia arriba, es el surco bulboprotuberancial, ¿okay? Que es el surco que hay entre el bulbo y la protuberancia. Y el segundo es el surco pontopeduncular, es el surco que hay entre la protuberancia o puente y los pedúnculos cerebrales. Entonces aquí se ve claramente los dos pedúnculos, la protuberancia y el bulbo. Esa es la principal característica de la cara anterior, que sus estructuras están fácilmente delimitadas por estos surcos. Bueno, vamos a leer un poquito más del bulbo. Contiene las olivas vulvares, y entre el surco bulbo protuberancial existe un agujero ciego. Algo curioso de que mencionar del bulbo es que va a conformar hasta cierto punto, hasta el surco bulbo protuberancial, por lo menos la morfología externa de la cara anterior de la médula espinal. Aquí podemos ver incluso las fisuras, los surcos, y bueno, lo que pasa es que el bulbo ya de por sí tiene sus olivas, entonces esa es como su principal característica. Ok, ahora hablemos de la protuberancia. Bueno, contiene rodetes piramidales, y entre esos rodetes se hace como una joroba, que sería el surco basilar. ¿Ok? Y los pedúnculos, bueno, por ellos pasa el quiasma óptico, es decir, tiene relación con el occipital, y entre esos pedúnculos, fosa interpeduncular, hay una fosa que tiene sustancia gris perforada y bueno, que también tiene sus núcleos. Pero entonces, los pedúnculos serían la cara anterior del mesencéfalo, es lo que se ve. Ok, ahora vamos a ver la cara lateral, que es realmente fácil porque eliminamos la protuberancia. La protuberancia tiene relación directa y tiene fibras directamente conectadas con el cerebelo. Entonces la cara lateral la tapa totalmente el cerebelo cuando hablamos de protuberancia. El bulbo, bueno, se ve sus surcos colaterales y se ve su oliva, claramente. Y los pedúnculos, bueno, se ve un surco lateral del istmo. Esa es fácil.
Ok, la cara posterior. Bueno, ahora hablemos de esta cara, que ya es un poco más difícil de venir e identificar cada estructura porque no hay surcos. Pero bueno, también se puede venir e identificar. Primero tenemos nuestro bulbo y después ese bulbo, que vamos a tomarlo como otra vez la cara posterior de la médula, es decir, tiene su surco medial de la cara posterior y a los lados tiene otros surcos, uno que me forma el fascículo gracilis y otro que me forma el cuneatus. Bueno, aquí cuando ya llegamos al bulbo, uno se va a engrosar y el otro se va a estrechar y me va a formar una clava. Y entonces hace como esta forma de V, vamos a decir como que se abre. Cuando se abre, se forma un triángulo. Este triángulo, junto con otra forma triangular que vemos arriba, va a ser el piso del cuarto ventrículo. Es como un rombo. Pero cuando estamos como en esta posición final del bulbo, lo que vamos a ver es el triángulo vulvar. El triángulo vulvar tiene su base hacia arriba y contiene alas. Tenemos por una parte el ala blanca interna, el ala gris y el ala blanca externa. Cada una tiene su función y tiene sus núcleos, pero no los voy a mencionar acá, pues. Ajá. Y entonces, bueno, ahora ya pasamos ese triángulo. Ahora vamos a hablar del triángulo protuberancial. El triángulo protuberancial contiene los fonículos teres, las eminencias teres y el locus coeruleus. Bueno, este locus coeruleus ya vemos que era como el límite del tallo, el límite superior del tallo. Esta cara posterior también incluye por parte de los del mesencéfalo, incluye los tubérculos cuadrigéminos. Tenemos los superiores y los inferiores. Y así, bueno, terminan las caras del tallo encefálico. Hablando un poquito más del piso del cuarto ventrículo, bueno, sabemos que es como un rombo, realmente lo conforman dos triángulos, uno con la base hacia arriba y la otra con la base hacia abajo, el vulvar y el protuberancial, respectivamente. Y bueno, por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo, bueno, cumple sus funciones de cuarto ventrículo, es decir, puede drenar el líquido cefalorraquídeo hacia el encéfalo o puede dirigirlo para el conducto ependimario para nutrir también del líquido cefalorraquídeo a la médula espinal. Entonces, bueno, aquí tenemos, este es el piso del cuarto ventrículo. Ok, haciendo un resumen de las caras del tallo, podríamos decir que la cara anterior son bastante observables su anatomía, ya que los separan dos surcos, vemos los pedúnculos, vemos la protuberancia y vemos el bulbo. En la cara lateral, su principal característica es que la protuberancia no se va a ver porque la va a tapar el cerebelo, y en la cara posterior, ok, en la cara posterior, todo va a ser un poquito más difícil de ver, pero tenemos que tomar en cuenta este rombo, este piso del cuarto ventrículo y las láminas cuadrigéminas. Ok, ahora con esto vamos a hablar de los pares craneales, porque aquí en toda la anatomía que acabamos de explorar del tallo encefálico, aquí se van a encontrar, o bueno, se van a encontrar aparentemente, porque es un origen aparente, de los pares craneales. Ahorita vamos a decir la definición de los pares craneales, pero podemos decir en general que el tercer y cuarto par craneal están en el mesencéfalo. En la protuberancia se encuentran el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo. Y en el bulbo raquídeo se encuentran el noveno, el 11º y el 12º pares craneales. ¿Ok? Porque de aquí, bueno, de aquí emergen los pares craneales, pero los pares craneales realmente tienen su origen en los núcleos, que bueno, vamos a ver un poquito de eso. ¿Qué son los pares craneales? Los pares craneales son los 12 nervios del sistema nervioso periférico que emergen desde los forámenes y fisuras del cráneo. Su orden numérico está determinado según la ubicación de la salida del cráneo, ¿ok? Rostral a caudal. Entonces ya vimos que entre más metido estaba al encéfalo, es decir, ya por el mesencéfalo, esos eran el tercero y el cuarto. Y entre más, ya más abajo del tallo encefálico, casi que por el bulbo y, oye, casi que por la médula, estaban los últimos cuatro, el décimo, el 11º, el 12º y bueno, todo eso. Porque eso es algo bastante fácil para venir y identificar los pares craneales que están realmente por orden y están de arriba a abajo.
Todos los nervios craneales se originan de núcleos en el cerebro. Dos se originan en el prosencéfalo, olfatorio y óptico, es decir, eso está directamente en el encéfalo. Por eso vemos nada más como que 10. Uno tiene un núcleo en la médula espinal, ¿ok? El accesorio. Y los restantes se originan del tronco encefálico. Bueno, ya vamos a ver cómo es eso. Bueno, el nervio olfativo, el primer par craneal. El primer par craneal es un nervio aferente somático que inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal, es decir, es un nervio que va a llevar información, es algo sensitivo y bueno, tiene que ver con lo olfativo. Lleva información de los olores al cerebro, se desarrolla directamente en el prosencéfalo, es decir, no nos vamos a encontrar nada de eso en el tallo encefálico, entonces no nos interesa demasiado. Ajá. Ok, el nervio óptico. El nervio óptico, que es el segundo par craneal, es un nervio aferente somático que inerva la retina del ojo, lleva la información visual al cerebro. Es decir, es sensitivo, se encarga de la sensación, se encarga de captar la información visual y llevarla al encéfalo. También lo vamos a encontrar directamente en el encéfalo, entonces no nos vamos a conseguir ningún nervio óptico en el tallo. Ya es aquí sí. El tercer par craneal, que es el nervio oculomotor común. Es el principal nervio motor que inerva el ojo. Se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbital, ¿ok? Superior para entrar en la órbita donde va a permitir el movimiento del ojo, la contracción de la pupila y la acomodación del lente. Es decir, es algo motor. Es tanto somático como visceral. Es decir, se encarga tanto del movimiento del ojo y también de la dilatación de la pupila. Por eso, bueno, es bastante mixto, pero es motor. Y ya, bueno, como ya habíamos dicho, se encuentra ya directamente en el mesencéfalo. Ok, el cuarto es el nervio troclear o patético. El cuarto par craneal es un nervio motor somático. Se origina en el mesencéfalo, en los pedúnculos específicamente, en el núcleo también del nervio troclear. Inerva el músculo oblicuo superior. Este nervio, así lo podemos recordar, el nervio troclear es el encargado de hacer que podamos voltear los ojos para arriba como para decir, ay, qué fastidio, así. Ese es, bueno, como ese musculito, bueno, es eso, es un nervio motor somático. ¿Por qué? Bueno, porque eso es bastante voluntario, o sea, es somático. No viene, está fastidiado y tal, y voltea los ojos para arriba. Ok, entonces ya lo podemos ver así. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Este es el más complicado, realmente, porque tiene núcleos en las tres partes del tallo encefálico. Bueno, pero su origen aparente, bueno, terminaría siendo en la protuberancia. Se distribuye por el tallo de arriba abajo. Tiene que ver también con la parte motora, ya que controla los músculos de la masticación, vientre anterior del músculo digástrico y los músculos tensores del tímpano. Y sensitivo, bueno, porque tiene que ver con el cuero cabelludo, la cara, la órbita, los senos nasales, 2/3 anteriores de la lengua. Es decir, es tanto motor como sensitivo. Y bueno, nos va a controlar 3 áreas del rostro: el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Aquí lo podemos ver claramente. El nervio abducentis, o 6, el par craneal 6, es el oculomotor externo. Habíamos hablado del oculomotor común, que es el nervio 3. Bueno, ahora tenemos el par craneal 6, que es el oculomotor externo. El sexto par craneal es un nervio aferente somático que inerva el músculo recto lateral extraocular. Bueno, que es extra. Y que bueno, tiene que ver con que una persona se queda así como virola. Realmente porque tiene que ver con venir y poder voltear los ojos para una dirección u otra lateralmente. Ok, es un nervio somático, es un nervio motor. Y bueno, cuando una persona se queda virola, bueno, tiene un problema en ese par craneal abducentis, en su sexto par craneal. Entonces ya tenemos, en cuanto a los ojos, tenemos uno que nos hace dilatar la pupila, que se encarga de los movimientos, tenemos otro que se encarga de los movimientos hacia arriba y los movimientos hacia los lados, que sería el abducentis. Ok, el séptimo par craneal es el nervio facial. Es tanto sensitivo como motor y también es somático y visceral, o sea, es muy complejo, es bastante mixto.
sea, sensitivo, motor, somático y visceral, o sea, incluye todo el sistema nervioso. Ajá. Expresión facial, secreción de glándulas y sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Entonces se encarga de la expresión, de las cuestiones tipo de las hormonas y también, bueno, del, del gusto. Ok. Entonces ese sería el séptimo par craneal. El séptimo par craneal está situado en la protuberancia. Ok, tenemos ahora el octavo par craneal. Tenemos el nervio estatoacústico o vestibulococlear, lo podemos ver con cualquiera de los dos nombres. Si ya vieron una cuestión aquí en los pares craneales, que los pares craneales se encargan de varias cosas. Entonces aquí tenemos uno que se encarga de varias cosas porque si vemos estatoacústico o vestibulococlear, vestíbulo es equilibrio y coclear es tipo para escuchar. Entonces se encarga de varias cosas. Es sensitivo, está en la protuberancia y bueno, sus núcleos son el núcleo vestibular y el núcleo dorsal y ventral coclear. Es decir, o sea, con tantas funciones es fácil pensar que los pares craneales pueden tener su origen real en varios núcleos. Ok, tenemos 9, nervio glosofaringeo. Es el noveno par craneal. Es un nervio multimodal, es decir, se encarga de varias cosas. Y bueno, permite deglutir, salivar y percibir la sensación de sabor en el tercio posterior de la lengua, así como las sensaciones general y visceral en la cavidad oral. Es decir, es tanto sensitivo como motor, y es tanto somático como visceral. Y entonces, bueno, tiene su origen en el núcleo ambiguo, en el núcleo salivar inferior, en el núcleo del tracto solitario y en el núcleo espinal del nervio trigémino. Bueno, se va guiando con los núcleos porque tiene que ver con la función de los pares craneales. Entonces, es como que cada función, o bueno, cada núcleo le da una función al par craneal. Y es como que se va agregando a él. Ok, el décimo par craneal es el nervio neumogástrico o el nervio vago. Es el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Viaja dentro de las cavidades torácica y abdominal, proporcionando inervación parasimpática a los órganos viscerales. Es decir, tiene que ver con el sistema nervioso visceral y bueno, todos estos movimientos así viscerales porque tiene que ver también con lo gástrico. Tiene varios núcleos, como el núcleo posterior del nervio vago, el núcleo ambiguo, núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Es decir, con todas sus funciones, porque aparte también es bastante largo, tiene varios núcleos. Ese sería el décimo par craneal, el nervio neumogástrico o vago. Ajá. El decimoprimero par craneal sería el nervio accesorio o espinal. Este era el que ya se decía que tiene un núcleo en la médula espinal. El decimoprimero par craneal es un nervio eferente que se origina en el tronco encefálico y la médula espinal, es decir, que es motor. Sale del cráneo a través del foramen yugular y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y los hombros. Es motor. Las fibras sensitivas del plexo cervical se unen al nervio accesorio para transmitir las sensaciones generales de los músculos que inervan. Es decir, bueno, sí tiene que ver bastante con la médula espinal porque, bueno, son unas fibras y hacen el trabajo juntos, tanto las fibras sensitivas como las fibras motoras, para que, bueno, se pueda mover la cabeza y los hombros. Bueno, porque todo esto de los pares craneales, porque ya también habíamos visto otros nervios de, por ejemplo, la médula espinal y todo eso, y los haces y los núcleos y todas esas cosas, pero los pares craneales, que nacen directamente en el tallo encefálico, bueno, su origen aparente, inervan cuestiones así como que desde los hombros para arriba, a pesar de que, bueno, tenemos un nervio neumogástrico que también inerva algunas cuestiones gástricas, pero en general es como que de acá para arriba, algo como que zona del cráneo, básicamente, de los hombros para arriba. Y bueno, tiene núcleo ambiguo y tiene núcleo del nervio accesorio, que se encuentra de la cervical 1 hasta la cervical 5, es decir, tiene sus núcleos ya empezando la médula. Y el último par craneal, el decimosegundo par craneal, sería el hipogloso. Gloso o hipogloso tiene que ver con lengua. Es un nervio eferente somático general que se origina del tronco encefálico, es decir, es motor y sirve como para que puedas mover la lengua y todo eso. Sale del cráneo a través del foramen hipogloso
Su función consiste en permitir los movimientos de la lengua. Entonces, bueno, no es tan complicado. Para investigar el origen real de los pares craneales que acabamos de ver, tenemos que hablar del tallo a nivel interno. Todo esto empieza explorando la decusación piramidal. La decusación piramidal, como ya vemos, es el límite inferior del tallo encefálico, es decir, va a marcar la separación entre la médula y, bueno, ya lo que sería el tallo encefálico y ya todo lo que tiene que ver con encéfalo. Y bueno, todo esto empieza como con una cruce de fibras entre, bueno, la sustancia gris, básicamente. Pero por lo menos a nivel anatómico también es fácilmente observable porque primero en nuestro bulbo teníamos nuestras pirámides que estaban marcadas también por la fisura anteroventral del bulbo y de la médula. Pero bueno, esto como que se pegó y después siguió. Esto nos marca la separación entre el tallo y el bulbo. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando esto se pega, ocurre una decapitación, ocurre lo que se llama la decusación piramidal. La decusación piramidal es la decapitación de la sustancia gris. Primero era de la médula y después fue del tallo. Primero que todo, cuando hablábamos de la sustancia gris de la médula, nos referíamos a esta sustancia, bueno, que tenían astas anteriores y astas posteriores. Las primeras en sufrir la decapitación van a ser las astas anteriores, que van a ser, bueno, las motoras. Y nos van a dar varias columnas, que van a ser las columnas motoras, tanto anteriores como posteriores. Van a venir en pares. Y después la que se va a decapitar van a ser las astas sensitivas, es decir, las astas posteriores. Nos van a dar las columnas sensitivas. Otra vez en pares. Y bueno, también con la comisura gris se van a hacer las astas visceromotoras y las astas viscerosensitivas, porque dije astas, no, son columnas. O sea, pasan de ser astas a columnas ya cuando están en el tallo encefálico. Bueno, ya están formadas nuestras columnas, están formadas todas estas cuestiones, ya se decapitó todo, chévere, son 12. Y esto es como que le vamos a meter los dedos, así mismo, y la vamos a aplanar. Y esto nos va a formar el cuarto ventrículo. Aquí podemos ver en la imagen E, bueno, como todo quedó aplanado, sí, claro, porque le metiste los dedos así y ¡cuá! La aplanaste y entonces todo quedó como ordenadito. Y entonces, bueno, las únicas columnas que van a quedar por fuera van a ser las columnas sensitivas posteriores. Es decir, bueno, las columnas posteriores, realmente. Ok, bueno, a través de la acusación, la sustancia gris de la médula se transforma en la del tallo. Es decir, bueno, ahí ya podemos ver una diferencia entre la sustancia gris de la médula y del tallo. Esta sustancia gris transformada se llama sustancia gris homóloga al tallo. Bueno, perdón, homóloga a la médula. Por eso, bueno, como transformada y todo eso, bueno, se transforma a través de la decusación piramidal. Y bueno, creo que ya queda bastante claro eso. También tiene sus núcleos y todas esas cuestiones, porque ya cuando hablábamos de nuestras astas, nuestras columnas y todo eso, bueno, cada quien tiene una función, tanto sensitiva como motora, como visceromotora y viscerosensitiva. Vamos a leer un poquito de los núcleos de la sustancia gris homóloga. Bueno, de las columnas motoras van a salir los núcleos somatomotores que reciben aferencias de la corteza y mandan eferencias directamente a los pares craneales. De estas columnas podríamos decir que salen los núcleos de pares como el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, es decir, que tienen que ver algo con el sistema nervioso somático y motor. Y también de aquí sale el núcleo ambiguo que nos va a alimentar a los pares craneales 9, 10 y 11. Es decir, esto tiene que ver con las funciones de esos pares craneales ya mencionados. ¿Qué es un núcleo? Vamos a hablar primero de qué es un núcleo porque yo primero estaba como que muy confundida. Un núcleo son unos grupos de neuronas especializadas que tienen una función específica. Cuando hablábamos en el desarrollo embrionario de la centralización y de la migración de neuronas a ciertas partes del sistema nervioso, bueno, ahí se forman los núcleos. Esas neuronas tienen una función específica y esas neuronas, bueno, se van a conectar para formar los pares craneales y cada una de sus funciones. Entonces, bueno, sí, tiene que ver con eso.
Ahora vamos a hablar de las columnas sensitivas. Bueno, ahí van a salir los núcleos somatosensitivos. Tienen aferencias de los ganglios sensitivos y eferencias, bueno, al tálamo. Bueno, aquí pueden salir los núcleos de los pares 5 y 8. Y de aquí sale el núcleo solitario, que tiene que ver con los pares 9 y 10. Las columnas visceromotoras nos van a dar los núcleos visceromotores. Tienen una función simplemente parasimpática. Entonces, cuando nos digan aquí visceromotoros, tenemos que pensar en visceromotor. Esto tiene que ver con, parasimpático. Chévere. Y entonces esto tiene que ver con todos los pares craneales que tengan una función, por lo menos una de sus funciones sea visceral. Entonces, bueno, va a darnos los núcleos del tercer par, el núcleo mucolagrimonasal y el núcleo cardioneumoentérico. Es decir, eso también tiene que ver con una cuestión de el par craneal que tiene que ver con el corazón. Ok, y tenemos de las columnas viscerosensitivas, van a ser los núcleos viscerosensitivos que tienen una función simpática. Función simpática corresponde a los núcleos 9 y 10. ¿Por qué se repiten tanto estos pares craneales? Bueno, porque todos los pares craneales tienen varias funciones y pueden tener varios núcleos. Entonces, bueno, eso tiene que ver y por eso es tan difícil aprenderse los núcleos y, bueno, por lo menos está bien saber la idea general. Ok, núcleos en los pares craneales. Los núcleos sí son importantes, pues constituyen los pares craneales con todas sus funciones. Podemos decir que el par craneal neumogástrico tiene un núcleo cardioneumoentérico, el núcleo dorsal, el núcleo solitario y el núcleo ambiguo. Todo eso nos dan todas las funciones del par craneal neumogástrico, que sería el par craneal número, no me acuerdo cuál número es, pero un número, qué pena. Ok, tenemos del otro par craneal, glosofaringio, tiene que ver también, bueno, con la masticación y todo eso, tiene que ver, o sea, recibe aferencias de los núcleos salivar inferior, núcleo redondo, núcleo solitario y núcleo ambiguo. Todos esos van a constituir las funciones del par craneal glosofaringio. Ok, tenemos del par craneal facial, que ese sí me acuerdo, eso sería el séptimo. Recibe aferencias del núcleo facial, el núcleo mucolagrimonasal, el núcleo solitario y el núcleo salival superior. Chévere. Y el núcleo oculomotor, bueno, simplemente recibe aferencias del núcleo pupilar de Edinger-Westphal. Ese es su nombre. Oculomotor, bueno, depende si es externo o común. O sea, podría ser o el tercero o el sexto. Pero bueno, en fin, recibe aferencias del núcleo pupilar. Ok, ahora tenemos que hablar de la sustancia gris propia del tallo. Hablábamos ya de la sustancia gris homóloga, que es la que se transforma a través de la decusación piramidal. La sustancia gris propia del tallo es propia del tallo, o sea, comienza en el propio tallo y es como que es del tallo y de más nadie. Está relacionada con puras cosas del tallo. Me da risa como lo puse así, tan específico. Es decir, esto lo vamos a encontrar únicamente en el bulbo, en el puente y en el mesencéfalo. En todo lo que tenga que ver con el tallo lo vamos a encontrar la sustancia gris propia del tallo. Eso no va a estar en la médula ni en ninguna otra parte porque es propia del tallo. Ok, en la sustancia gris propia del bulbo, o sea, del tallo específicamente del bulbo, bueno, vamos a encontrar que hay núcleos también en las olivas que van a tener una función motora, los núcleos arciformes que van a tener una función motora involuntaria, y de los núcleos cuneatus y gracilis, que sabemos que tienen que ver con la función también sensitiva, bueno, nos va a dar una sensibilidad epicrítica y un tacto protopático. ¿Ok? Ok, en la sustancia gris propia de la protuberancia tenemos aquí los núcleos continuos, la oliva protuberancial y los núcleos del cuerpo trapezoide. Todo esto tiene que ver con la protuberancia, es decir, o sea, por aquí todo hay núcleos y bueno, que son de la sustancia gris. Y en la sustancia gris propia del mesencéfalo tenemos varias estructuras que incluye el mesencéfalo que, bueno, que tienen su sustancia gris. Tenemos en los colículos superior e inferior, ahí también hay sustancia gris, es decir, hay núcleos. Tenemos el núcleo rojo, el locus niger,
el núcleo, yo puse núcleo Darks porque es como Darkshifter, una cuestión así, el núcleo de Cajal y el núcleo pretectal. Todo eso tiene que ver con sustancia gris. Cuando escuchamos núcleo es sustancia gris. Ok, bueno, ahora hablamos un poquito de la formación reticular. Esto también tiene que ver puramente con el encéfalo y bueno, es el encargado de transmitir información también desde el tallo hacia las otras partes de la corteza o bueno, del encéfalo en general para que sea procesada su información. Incluye los núcleos del Raffer y otros núcleos hay. Ok, ahora hablando un poquito de el diencéfalo. El diencéfalo es esta parte que está más arriba del mesencéfalo, es decir, ya superamos el tallo. Y el diencéfalo viene de la formación del prosencéfalo. Es lo primero que se forma y lo último que se forma es el telencéfalo. Pero lo primero que se forma es el diencéfalo. Esto tiene que ver con tálamo, hipotálamo y sistema límbico. Es decir, este es el sireno. El cerebro animal, el cerebro primitivo, está únicamente formado, bueno, por este diencéfalo y no acaba a desarrollar un telencéfalo. Ok, bueno, tenemos una división del diencéfalo. Por una parte tenemos la parte dorsal, que está formada por el tálamo, y esta la separa de la parte ventral, que es el hipotálamo, por un surco hipotalámico. Entonces este surco que veamos acá, una parte es el tálamo y otra, bueno, tiene que ver con el hipotálamo, es decir, que está detrás del tálamo. El tálamo, bueno, vamos a... bueno, el tálamo tiene como que estas dos, es como un par. Y esto tiene mucho que ver con lo que ya habíamos visto de el tercer ventrículo. El tercer ventrículo, bueno, son estos ventrículos aquí laterales que hay en un tercer ventrículo. Y esto tiene que ver, bueno, con la almacenación de líquido cefalorraquídeo y tal. Ajá, y el tálamo recubre al tercer ventrículo. Entonces tiene que ver con análisis e integración de funciones sensitivas y motoras, implicado en funciones superiores, es decir, procesos psicológicos superiores. Va a ser muy importante para el tálamo, atención, lenguaje, memoria y función ejecutiva. Para hacer cualquier acción, para estudiar, también vamos a necesitar el tálamo. El tálamo trabaja en conjunto también con el sistema límbico para darnos atención, para darnos motivación y bueno, todo esto tiene que ver con funciones superiores. Bueno, tenemos aquí algunos núcleos del tálamo. Del tálamo se puede decir que hay 4 caras. 2 son visibles y 2 no. La cara superior y la interna son visibles. La cara externa e inferior son invisibles. O sea, tienes que hacer un corte transversal. Y bueno, estos son todos los núcleos del tálamo porque bueno, manda aferencias a la corteza y al sistema límbico y bueno, todo eso. Ok, ahora hablemos del hipotálamo. Bueno, el hipotálamo controla muchísimas cosas. Es el que ya vimos, que está más atrás. Tiene que ver con la cuestión ventral. Y bueno, lo separa del tálamo el surco hipotalámico. Controla la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el hambre, los estados de ánimo, la liberación de hormonas de muchas glándulas, especialmente la hipófisis, la libido, el sueño y la sed. Es decir, el tálamo es como un poquito más desarrollado, ¿verdad? Y el hipotálamo, bueno, tiene que ver más con una función de supervivencia. Creo que en la clase se hablaba de que las relaciones sexuales por placer las lleva a cabo también, bueno, entre otras estructuras, pero están bastante mediadas por el tálamo. Las relaciones sexuales que son por supervivencia, es decir, por reproducción también, supervivencia de la especie, es decir, la que llevan muchos animales, no humanos, están más mediadas por el hipotálamo porque es algo más por supervivencia. Este hipotálamo también se va a relacionar muchísimo con el sistema límbico, ya que tiene que ver con los estados de ánimo y bueno, todo esto. El diencéfalo en general se relaciona bastante con el sistema límbico. Ok, bueno, aquí podemos ver todos los núcleos que hay en el hipotálamo, son muchísimos. ¿Por qué? Bueno, porque tiene muchas funciones. O sea, núcleos es, o sea, muchos núcleos es, conchale, ¿cómo se dice? Es equivalente a muchas funciones. Y entonces tiene muchos núcleos, tiene muchas funciones, es decir, tiene mucha sustancia gris por ahí, muchas cuestiones ahí especializadas y bueno, todo eso.
Bueno, nada, eso fue todo el video. Espero que te haya servido. Y bueno, nada, a darle con fe. Ahorita estoy un poquito como que más... voy como con más fe. Y bueno, nada, a darle, yo sé que tú puedes y bueno, jaja. Buenas noches.